Álvaro, ya estamos por aquí. Hola Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Estoy Estoy súper contento de empezar. muy contenta de estar aquí contigo Y también. bueno, totalmente, como sabéis, esto van a ser una serie de programas que vamos a hacer en Twitch. Estos streamings se van a llamar Emprendiendo desde cero y es un programa semanal que vamos a hacer con diferentes emprendedores que han pasado por nuestro programa de incubación en Bridge for Billions. Y sobre todo vamos a comentar pues cuáles han sido los problemas, cómo ha sido complicado para ellos empezar a emprender y queremos poner sobre la mesa estas dudas, ¿no? Y que todo el mundo que se una pues también nos comente, comparta sus problemas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a tener a un invitado cada semana y estaremos Blanca y yo conversando con ellos. Yo soy Álvaro, soy el Community Lead de Bridge for Billions y nada, doy paso a Blanca también para que se presente ella. Hola, pues nada, gracias Álvaro. Sí, yo soy Blanca, soy la Social Media Manager de Bridge y bueno, esa es una de las razones también por las que estamos aquí, ¿no? Por traer el tema del emprendimiento a todas las redes sociales que podamos y pensamos que sería buena idea hacerlo en directo para poder hablar con quien nos esté escuchando. Nada, simplemente la idea de empezar con emprendiendo desde cero es porque sabemos que hay muchísima gente que siempre ha tenido una idea, un proyecto, ¿no? Como en su mente y que a lo mejor no se ha atrevido a hacerlo todavía y bueno, también con este momento, ¿no? de crisis, de pandemia, pues quizá puede ser un buen momento, ¿no? Para empezar a emprender, para lanzarse, aunque parezca también una época un poco arriesgada. Pero bueno, eso es de lo que vamos a estar hablando en el programa de hoy. Entonces, nada, simplemente deciros a los que nos estéis viendo que vamos a estar compartiendo un descuento para nuestro programa de incubación de LEAP. Luego lo mandaremos por el chat y nada, pues para daros un pequeño impulso a que saquéis adelante vuestro proyecto, vuestra idea de negocio. Y, y nada, yo por mí empezamos ya que hemos hecho las partes de introducción, ¿verdad? Simplemente lo que queremos hablar hoy, como decía, es cómo poder emprender desde cero, por eso el título de este programa. Y nada, ¿y a quién tenemos hoy con nosotros, Álvaro? Pues justo lo que decías antes, ¿no? Con el COVID, todos esos problemas que nos traen las crisis económicas, hubo una persona que hace 5 años también tuvo todos estos problemas y se le ocurrió emprender. Entonces, esta persona hoy en día es nuestro CEO y el cofundador de Bridge for Billions, nuestra casa. Así que vamos a darle la bienvenida para que nos cuente un poco su experiencia. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Álvaro, aquí muy bien, ¿cómo estáis? Hola Bienvenido. Blanca. Pues nada, ya que estamos todos, vamos a empezar. Te contamos un poco, Pablo, ¿vale? Antes de entrar en materia, habíamos pensado hacer una ronda rápida de preguntas para conocerte, que te conozca la gente que nos está viendo y también saber un poco, pues, qué gente te inspira. Entonces, hemos preparado una sección que vas a estrenar, por ser nuestro primer episodio, que se llama Dime con quién andas y te diré cómo emprendes. Así que tienes súper pocos segundos para respondernos, ¿vale? Sí, se llama Paul Pollack y Jacqueline Novogratz. Paul Pollack fue el cofundador y CEO eh, bueno, básicamente de una organización que se llama International Development Enterprises Un y momento. después Jacqueline Perdona, Pablo, por interrumpirte. Es que creo que había un problema con mi audio. No sé si alguien nos puede decir por el chat si ya se me escucha bien. Porque, claro, no han escuchado la pregunta que te había hecho. Ah, Vale, ok. Que es, tienes un emprendedor de referencia que te influya. Eso es, la pregunta que le habíamos hecho a Pablo. Perdón, Pablo, vas a tener que repetir el no, principio no. de la respuesta. Sí, ¿Cuál es tu emprendedor o tu emprendedora de referencia? pues me cuesta decir uno solo, te diría dos. El primero es Paul Pollack, que fue el director y cofundador de International Development Enterprises, IDE, y Jacqueline Novogratz, que es la CEO y fundadora de Acumen Fund. Ok, dos perfiles súper potentes Súper y me top. encanta ahí escogiendo mujer y hombre, paridad total, súper bien. Vale, la siguiente pregunta. Esta es complicada, ¿eh? Si tuvieses que volver a emprender en otro proyecto, ¿cuál crees que sería?
Pues esta pregunta me la han hecho alguna vez y tengo que decir que no es fácil, ¿no? Porque si no me dedicara a la parte de emprendimiento, porque si no haría algo muy parecido a Bridge for Billions, yo creo. Pero si no, sería algo relacionado con el acceso a educación financiera. Yo creo que o sea, al final el sistema que tenemos hoy en día excluye a la mayor parte de la gente de entender cómo funciona un sistema que hace ricos a unos pocos, ¿no? Entonces, el poder democratizar el acceso a la formación financiera, saber cómo invertir, en cómo gestionar tu dinero, creo que sería un proyecto que me encantaría liderar. Qué buena idea, me encanta. Genial. Vale, siguiente pregunta. ¿A quién en su momento, ¿no? Cuando tú empezaste a emprender, a quién valoraste más haber tenido en tu círculo cercano o en tu network, sea emprendedor o no? Pues personas, nombres, dices, o Sí, perfiles. o perfil, como tú prefieras. Bueno, pues afortunadamente tuve a mucha gente de diferentes perfiles. O sea, tuve, gracias a dos personas que me apoyaron mucho, que en realidad venían del mundo universitario, o sea, o sea, son profesores en universidad, y ellos sí me ayudaron mucho, sobre todo en la parte de estrategia, la parte también de apoyo emocional, ¿no? De cuando empiezas a emprender, yo creo que ellos dos, Víctor Grau y Clarice Molat, sí, mentores míos que me ayudaron mucho. Y después también me ayudó mucho otros emprendedores que estaban, no sé si te diría en la misma fase, pero al menos como 3 pasos por delante. Y eso sí me ayudó mucho, ¿no? El poder compartir con ellos lo difícil que era cuando estaba muy, muy cansado, cuando no veía que la máquina tiraba. Eso me ayudó mucho, ¿no? Tener otros emprendedores que, que estaban pasando por lo mismo que yo. Yo creo que eso también fue muy útil. Y después, por supuesto, bueno, el equipo que fuimos formando. Ujú. Sí, yo creo que esa es la clave, tener ese apoyo a nivel emocional. Es la clave y bueno, creo que en Bridge también hablamos mucho de este tema con todos nuestros emprendedores. Bueno, me has estropeado un poco la siguiente pregunta, Pablo, que creo está relacionada con, con tu respuesta, que era ¿qué persona te ha ayudado a sacar Bridge adelante? Aunque quizá lo podemos ver un poco más de como esa persona que tiró del carro, que te estuvo ayudando a lo mejor en un momento de bajón. Bueno, o sea, definitivamente las personas que hoy siguen, ¿no? En el equipo y las personas también que ahora nos siguen, pero que fueron clave, definitivamente fueron muy, muy importantes. Pero personas que admiro y que creo que sin ellos quizá no estaríamos aquí, fueron personas que en muchos casos, yo decía, ¿no? Me daban un abrazo y un empujón. Ujú. En ese sentido me ayudaban, me decían, pues te entendemos, sabemos lo difícil que es, pero a la vez también me ponían ¿no? Vale, deja ya de dar vueltas, o sí, las cosas son muy difíciles, lo Sí. sabemos, pero empieza, o sí, ¿qué te está frenando? ¿Empezar a hablar con directores de organizaciones grandes? ¿Qué te frena? Venga, ponles un email, ¿no? Esas personas que al final lo que me hicieron fue pues que no me parara, que no me diera miedo, porque o sea, ahora mismo pues yo escribo un email al director de cualquier corporación y no me importa, Claro, pero entonces me hacía muy pequeño y ellos creo que me hacían más grande. qué Qué bueno. bueno. Y luego, ¿cómo has ido perdiendo ese miedo, Pablo? O sea, a raíz obviamente de ir repitiendo, ¿no? Y de haciendo las acciones y sabiendo que puedes hacerlo, pero ¿cómo se te fue quitando ese miedo? Pues yo tengo que decir que recuerdo todavía a veces, y me río, ¿no? Cuando tenía que escribir algún email importante, a lo mejor tardaba, pues no exagero, a lo mejor una hora dándole vueltas, le preguntaba a alguien a ver si el inglés está bien, a ver si se entiende. O sea, al principio tienes mucho miedo a cometer errores, entonces yo creo que pasaba en ese análisis parálisis y lo que me empecé a dar cuenta es que bueno, que tampoco me cambiaban tanto o que tampoco era tan raro, tan diferente lo que me estaban aconsejando. Entonces empecé a lanzarme más, ¿no? Fue como meterse en la piscina, ¿no? Pues primero el pie y después ya poco a poco. Es cierto que no me tiré de cabeza, ¿no? En muchas cosas,
pero al final es eso, es ir probando, ir dando esos pasos y dándote cuenta que en realidad, pues sí, que tienes mucho que aprender, pero que, que al final cuando ves que la otra persona, ¿no?, te recibe, te da la respuesta que justo es lo que tú estabas buscando, es un proceso de aprendizaje y de ahí vas construyendo. Lo peor creo que hubiera podido pasar es haberme quedado, ¿no?, congelado y a lo mejor incluso no haber enviado ese email o no haber hecho esa presentación, aunque no estuviera perfecta, porque al Claro. final, y nosotros siempre en Bridge lo decimos, se aprende haciendo y hay que cometer errores, muchos, para después dejar de hacerlo, ¿no? Totalmente, es Completamente. como, yo creo que ese proceso también, ¿no? Me encanta la metáfora de la piscina. Yo estaba pensando como ese proceso también de salir un poco del cascarón, sobre todo cuando eres un emprendedor que está empezando. Vale, genial, pues creo que hemos roto el hielo totalmente. Queríamos Exactamente. recordar, antes de que se nos olvide, a los que nos estáis viendo, vamos a estar aquí hablando con Pablo un rato, entonces si en algún momento tenéis alguna pregunta, nos la mandáis. Hemos dejado un rato al final del programa para contestar alguna pregunta. Y bueno, mientras voy a escribir por aquí en el chat el descuento que comentaba antes para nuestro programa de incubación de LEAP. Y por mí nos adentramos ya en el magnífico mundo de emprender desde cero. Completamente. Entonces, empecemos por ahí un poco, ¿vale? ¿Cómo empezaste a emprender tú, Pablo? Porque nos estás hablando del aprendizaje, de tirarse a la piscina, entonces cuéntanos un poco cómo fue un día de repente te levantas queriendo ser emprendedor o te pasa algo progresivamente que te hace darte cuenta, oye, igual tengo que emprender yo mi propio negocio porque no está bien las cosas como las estoy viendo. ¿Qué fue ese clic? Pues en realidad yo jamás, o sea, yo nunca me vi como emprendedor. O sea, yo estudié ingeniería, yo pensaba que iba a ser ingeniero y fue en realidad en una clase, cuando estaba haciendo el máster, que eran dos profesores y los profesores nos dijeron, tenéis que elegir un tema que os dé muchísima rabia, ¿no?, que os salga del estómago. Y yo decía, bueno, pues sí, definitivamente yo tengo un tema que es, ¿no?, el acceso a la oportunidad para ser económicamente independiente, ¿no?, para poder ser el dueño de tu futuro. Y, y todo empezó inicialmente como un proceso más de investigación, de leer un montón, de empezar a ver qué cosas no estaban funcionando, analizar esa parte más del sistema. Y claro, de repente dices, ah, pues esto, si esto lo juntas, ah, pues esto se podría resolver así, ¿no? Y poco a poco, ¿no?, fuimos pensando en, pues a lo mejor esta idea, ¿no?, que tengo, a lo mejor no es una locura. Esto después se transformó en un proyecto de clase, de un proyecto de clase pasó casi a un proyecto de mi máster, pasando, ¿no?, clase a clase y con diferentes estudiantes que no siguen definitivamente en Bridge, pero que me ayudaron mucho. Y, y no fue hasta casi más o menos al punto de graduarme que decidí dar el paso y decir, pues no, creo que no voy a buscar un trabajo, que voy a emprender y que me voy a lanzar. Uh-huh. Y qué importante es eso, que creo que muchas veces no hacemos hincapié en que muchas veces a lo mejor ¿no?, como emprendedores pensamos, la primera idea que tenga es ya la idea con la que me caso y que voy a desarrollar. Pero también las ideas pivotan y cambian, y cuanto más tiempo les dedicas, ¿no?, más cambian hasta que al final encuentras esa idea válida. Total. Nosotros, o sea, cuando yo empecé, al principio yo pensaba que el problema era que, pues básicamente, emprendedores no tenían acceso a mentores. Entonces, pensábamos, bueno, pues hacemos un algoritmo y vamos a hacer como el Tinder del emprendimiento, vamos a juntar emprendedores y mentores y que ellos después ya decidan. Uh-huh. De ahí, haciendo esos pilotos, me di cuenta que no, que en realidad la conexión era el primer paso, pero que el gran reto era cómo generas un proceso pedagógico, metodológico, que ayudara y acompañara a estos dos emprendedores, y o sea, a estos emprendedores y a los mentores. Y de ahí salió la metodología de Bridge for Billions. O sea, yo tengo que decir que fue más un proceso de descubrir problemas e ir viendo cómo los iba resolviendo, más a decir, yo lo que quiero crear es una red de programas de incubación, que jamás es lo que, o sea, si me preguntan en 2013 qué va a ser Bridge for Billions, no lo definiría así. Claro. Qué bueno. ¿Y por dónde recomendarías empezar a alguien que está empezando? O sea, que alguien que tiene una idea de repente, pero no sabe por dónde
lanzarse, por dónde salir? Bueno, yo diría que antes de casarse con la idea, que de verdad analice el problema. Uno de los grandes problemas de los emprendedores es que nos enamoramos de las soluciones, de las ideas, y no todos se enamoran de los problemas. Entonces, yo diría, si tú te enamoras de un problema, es una relación a largo plazo, vas a estar con ese problema muchos años, porque va a ser difícil, ¿no? Resolverlo. Entonces, yo diría primero que trabajen mucho más en el problema y que a partir de ahí vayan haciendo, pues que vayan haciendo testeos y validación de primero, esto de verdad es un problema, como fase número uno, y después esas posibles soluciones resuelven el problema de alguna manera, sí o no, y a partir de ahí ir avanzando. Al final es un proceso muy iterativo, no es la solución ya la tengo y lo que tengo que hacer es implementarla toda al 100%, no. Tienes que ir paso a paso implementando poco a poco, porque si no, de nuevo, análisis, parálisis. Claro, sí, y eso que hablábamos antes, ¿no? De que tú puedes tener una idea, pero incluso, pues a lo mejor, ¿no? Alguien que esté empezando ahora te verá a ti y, bueno, pues tú ya tienes tus años de emprendimiento y pensarán, ah, bueno, tu idea ya es sólida, pero sí que es verdad que, ¿no? Lo vemos en Bridge for Billions, que al final todos, no te diría ya todos los años, sino casi todos los días vas pensando mejoras, ¿no? En tu producto, en tu servicio, porque pues al final nada es como lo planeas desde el primer momento. Exacto. Yo lo que creo que sí no ha cambiado es, como digo de nuevo, esa relación de, ¿no? a largo plazo con el problema del acceso a la formación de calidad, a la mentoría. Eso no cambia. Pero el cómo lo hacemos, al principio nosotros nos planteábamos mucho más como un programa único con una plataforma. Después empezamos a hacer muchos más programas con otras organizaciones, ¿no? Ya somos una red, una comunidad de programas de emprendimiento. Ahora ya estamos empezando a trabajar más esa parte más sistémica, de ecosistema, trabajando con diferentes actores, cosas que a veces no se ven, ¿no? Sí. Y es un proceso constante de evolución. Sí. No hay que, de nuevo, casarse con la idea, ni tampoco decir, como yo quiero hacer el 100% o ¿no? esa cosa futura, hasta que no lo tienes, no empezar. No, tienes que empezar desde el principio con algo pequeño. De lo que tienes, claro. Exacto. De lo que tienes claro y a partir de ahí ir avanzando y saber que, de nuevo, o sea, Roma no se conquistó en una hora y Bridge for Billions no se creó en un año. O sea, ha sido un proceso. Sí, y oye, prometimos, y yo quiero traerlo aquí, prometimos que íbamos a hablar de errores, de miedos, de toda esa parte ahí como un poco más, no tan bonita de lo que es emprender, pero que a todos nos pasa. Entonces, ¿se te ocurre algo que nos puedas compartir, Pablo? No sé, algún error que cometiste que ahora lo ves y seguramente no tenga impacto, ¿no? Pero también para que le quitemos hierro al asunto, que es súper normal empezar a equivocarse. Pero bueno, como hablamos ahora, al final es mirarlo todo luego con los años. Sí, y ahí fíjate, muchos de los errores que pensaba que había cometido entonces, quizá ahora mismo no los veo tanto como errores, sino de verdad como aprendizajes y a lo mejor errores que a lo mejor, pues eso, o al menos si me lo hubieran dicho antes, creo que hubiera tomado otro camino, es trabajar mucho en equipo. Lo que quiero decir es con quién trabajas, sobre todo en esas fases iniciales. Y si estás de verdad alineado, no solo desde el punto de vista de te cae bien, profesionalmente funciona, sino alineamiento en valores y alineamiento en propósito. Porque, o sea, alineamiento en valores, si dos personas no tienen valores comunes, al final van a intentar, ¿no? Van a tirar por dos lados diferentes y se va a generar mucho ruido. Y después, si no hay un alineamiento en propósito, en el para qué, al final vas a decidir embarcarte en un viaje pues de 3, 5, 6 años con una persona que no quiere llegar a la misma destinación, ¿no? Entonces yo diría enfocarse mucho en identificar quiénes son esos compañeros de viaje. También no pararse y decir que la persona primera que te encuentres tiene que ser la persona que te va a acompañar hasta el final, ¿no? Tener flexibilidad, pero a la vez también saber cómo protegerte y decir, mira, yo todavía no te conozco, no nos conocemos, tenemos que ir empezando a trabajar
y estos son los hitos, o sea, es mucho más vocal en valores, en lo que quieres, y no simplemente en las cosas que tienes que hacer, sino, como digo, la parte más personal. Eso yo creo que es una lección que me hubiera encantado que me la hubieran, me hubieran contado ejemplos, ¿no? Ujú. De errores así. Totalmente, porque lo que dices, ¿no? Al final es muy importante rodearte de gente que te ayude a avanzar al principio, posiblemente sea de lo más importante, gente que te dé buenos consejos, gente que esté alineada en tus valores, en el mismo propósito, pero luego también lo que dices, no siempre desde el principio te encuentras con esta gente, ¿no? Aunque te asocies, aunque vayas con ellos. También, ¿qué consejos darías para una persona que a lo mejor se ha embarcado en un proyecto con alguien que al principio creía que iba a ir bien, pero no está yendo del todo bien? ¿Cómo crees que se puede solucionar esto? ¿Qué consejo darías a esta persona para salir de esa situación? Pues suena un poco gracioso, pero diría que es un poco lo mismo que ocurre en una pareja, ¿no? Al final tienes que hacer terapia. O sea, Sí, terapia de pareja en sentido, no con un profesional, sino de verdad desde el punto de vista de decir, vale, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Cuáles son, dónde hay conflicto? ¿Qué valores tenemos de manera, ¿no? que son diferentes? Tú, esto, ¿por qué lo quieres hacer? ¿Y para qué estás dedicando tiempo, ¿no? Primero, claro. creo que ese check-in, ese testeo de valores y de propósito, creo que es lo más importante. Y después también saber, y esto depende un poco en la fase en la que estás, si todavía no has formalizado nada, si no hay papeles de por medio, yo siempre recomiendo que precisamente se ponga algo por escrito. Ujú. Un acuerdo de socios y decir, bueno, pues, y que desde el principio ese acuerdo de socios, aunque sea un proceso, un documento que pueda evolucionar, que sea algo que ayuda a plantear unas reglas, ¿no? Ese acuerdo de socios te puede evitar mucho ruido en un futuro y encima incluso puede actuar como punto de partida para tomar decisiones en el futuro. Claro. Y después, si ya tienes inversión y ya estás lanzando y ves que no, lo más importante es tener corresponsabilidad dentro del equipo. Si imagínate sois 4 o 5 personas ya, pues es empezar a ver si a lo mejor hay alguien que no está 100% alineado, que entre todos veáis por qué no está alineado, cuál es ese para qué que es diferente, y a partir de ahí, pues eso, tener conversaciones que muchas veces no son fáciles, pero son muy necesarias y no dejarlas pasar. Mm. Qué importante es el estar alineado, ¿no? Cuando empezamos a emprender y la honestidad a todos los niveles, yo creo. Como nos lo habían dicho también en el chat, y es justo lo que has dicho tú, Pablo, que es esa pareja, ¿no? Ese socio es como una pareja romántica. Entonces, súper importante. Total. Muchas veces parece que nos casamos, ¿no? con nuestros proyectos, pero Sí. también hay que tener cuidado. Ujú. Luego también, Pablo, lo que nos comentabas de cuando estás en un equipo, ¿no? O que, por ejemplo, pues hay alguien que no está alineado del todo. También yo creo que es un problema porque muchas veces la gente que funda un proyecto, que funda una empresa, tiende a cargarse mucho peso sobre sus propias espaldas y la centralización, por decirlo así, un poco de las decisiones o del poder, ¿no? Va siempre en una misma persona. ¿Qué consejos también darías un poco para poder generar este equipo, para poder descentralizar las tomas de decisiones o para, ¿no? Sí, ¿Qué consejos o si darías? si me permites, Álvaro, también no ya solo que lo centralice una persona, sino que también a lo mejor como emprendedores al final nos cuesta delegar y no, puede que no confiemos del todo, ¿no? Ujú. 100%. O sea, una de las cosas y al menos mi experiencia, fue que, claro, cuando yo empecé no podía pagar sus salarios, no podía pagar sueldos. Sí. Entonces, cuando la gente dedicaba tiempo de manera voluntaria para ayudarme, yo lo veía eso como una ayuda. Por lo tanto, yo no podía cargarles con mucho. Entonces, cada cosa que hacían, yo sentía que era, pues eso, un regalo. Claro. Y a un regalo tú no le puedes juzgar, no le puedes sacar, echarle las cuentas, ¿no? Ujú. Y eso, de nuevo, creo que fue uno de los errores, ese planteamiento de esto es mi territorio y tú vienes a ayudarme, en vez de decir, no, no, esto es nuestro y juntos tenemos un acuerdo donde vamos a trabajar en este proyecto. Esto a mí lo que me dificultó mucho es a empezar a confiar.
confiar en la otra persona, que no, es que esta otra persona también quiere lo mismo, ¿no? Entonces, ese salto de pasar de, vamos a decir, de mendigar apoyo, que es lo, en mi caso fue así, de mendigar apoyo a, de repente, compartir y tener esa corresponsabilidad, fue de lo más difícil. Claro, que al final es lo que decías, ¿no? De estar alineado de los valores y del propósito. Al final todo va en el mismo círculo. Sí, y yo creo que para muchos ¿no? es difícil dar ese salto, sobre todo cuando estás emprendiendo solo, a decir, vale, pues ahora ya sí que tengo un equipo. Porque también creo que se va construyendo poco a poco, no te despiertas mañana y ya tienes todo el equipo formado, sino, como decías, Pablo, ¿no? Es ir soltando un poco y al final derivar las competencias, y así es como se forma el equipo. Y... oye, me está surgiendo ahora una pregunta. No quiero que nos vayamos sin hablar de este tema, y es que ¿no? Muchos emprendedores, y nos pasa con los emprendedores que se unen a nuestro programa de LEAP, piensan que ya necesitan tener unos conocimientos previos en muchas materias, pues ya sea de negocios, de marketing, de finanzas, y no es así, ¿no? O sea, como... es totalmente válido poder empezar a emprender sin tener todos estos conocimientos y irlos adquiriendo como más sobre la marcha. No sé qué piensas de esto, Pablo. O sea, igual que, o sea, si las personas que supieran finanzas, estrategia, ¿no? Fuera como el requisito para emprender, significa que muchísima más gente debería estar emprendiendo, y no es así. O sea, no es cierto que tener conocimientos, estructurar tu plan de negocio, pensar la estrategia y estos conocimientos al final te van a ayudar. Claro. Y o sea, eso no te lo quita nadie. Pero el proceso para tú decidir, ¿no? Quiero emprender, tú no necesitas tener eso. Lo que de verdad necesitas es hacer un análisis muy fuerte, ¿no? De ese problema, y a partir de ahí ir trabajando con un proceso. A nosotros nos encanta el proceso se llama emprendimiento disciplinado, ¿no? De pasar por todos estos componentes de lo que es marketing, tu propuesta de valor, la parte más de números, la parte de marketing, crecimiento, tal. Ir adquiriendo todos estos conocimientos a la vez que vas validándolo con tu negocio. Claro. Porque ¿cuántas personas tienen un MBA o tienen estudios muy amplios, pero como no están arraigados, no están unidos a un proyecto, a veces cuesta, ¿no? Conectarlo. Por lo tanto, no es un requisito. Definitivamente tener ese background, ese bagaje, te ayuda mucho, pero el proceso no es un requisito. Lo tienes que hacer, definitivamente, pero puedes empezar sin ello. Entonces, ¿tú crees que podría emprender cualquier persona? O sea, no necesitas como un conocimiento previo, sino que va a ser algo más basado en la disciplina, va a ser mucho más basado en el aprendizaje por el camino. O sea, ¿qué ocurre? Se aprende haciendo, definitivamente. El emprendimiento es un proceso. Igual que tú cuando puedes ir al gimnasio y puedes seguro al ponerte a levantar sin saber nada, claro, puedes acabar poniéndote fuerte, pero te puedes lesionar, puede haber muchísimos problemas. Si tienes una persona, un personal trainer que te dice, mira, así es como se hace, esto es el proceso, tal, te formas, pues vas a desarrollar tu cuerpo mucho más rápido y de una mejor manera, sin lesionarte. Pues un poco lo mismo. ¿Se puede hacer? Sí, hay casos que la gente emprende sin conocimiento, pero se puede acortar mucho, se puede evitar muchos riesgos si tú te formas, pero lo haces sobre todo muy aplicado a tu proyecto, porque la formación, si no está arraigada en un contexto específico, a veces es poco útil. Y vale, eso, ¿no? En cuanto a conocimientos más técnicos, pero ¿qué pasa con todas esas capacidades más a nivel personal, ¿no? Hablamos mucho en Bridge de emprendedores resilientes. ¿Qué podrías decir? ¿Cuáles son esas actitudes que los emprendedores que están empezando deberían tener o les ayudaría muchísimo tener? Pues yo diría que es la gestión del riesgo y todo lo que significa, ¿no? La gestión del riesgo. Muchas veces el no victimizarse ante el contexto que se tiene y ser consciente que al final, pues eso, te tienes que lanzar y que a lo mejor te vas a pegar, Claro. vas a fallar, vas a caerte, pero que enfocarte siempre en esa parte, ¿no? Ese propósito y seguir adelante. O sea, la resiliencia creo que es clave,
también diría la empatía o sea, para conectar con tu equipo, para conectar con tus beneficiarios, con tus clientes, ¿no? Con esas personas, tus advisors, tus mentores. Todas estas personas necesitas una empatía muy amplia para poder escuchar, saber qué está pasando y a partir de ahí enfocarte mucho más en lo que importa, ¿no? Que es resolver ese problema. Entonces yo diría eso, empatía, resiliencia y una dosis enorme de audacia, de saber dónde buscar los recursos y esas cosas yo creo que no se Sí, enseñan en en un ningún lado. programa. Es muy difícil, pero se desarrolla. O sea, yo no tenía la capacidad de buscar recursos que tengo ahora. Eh, Tuve que buscar mucho, tuve que perder mucho tiempo Claro. hasta que de repente pues desarrollas ese músculo. Claro, y nos preguntan también por el chat, ¿no? Algo que estás comentando de los recursos, de aprender a buscarte las cosas, pero al final también yo creo que es complicado y no todo el mundo parte desde la misma base, ¿no? O sea, al final el dinero o la financiación con la que cuentas desde el principio sí que puede ser un condicionante para ir más rápido o ir mucho más despacio. ¿Qué Sí, balance haces de esto, de esta situación, del dinero a la hora de iniciar un proyecto? desgraciadamente, y esto muchas veces yo lo digo, la gente que tiene más dinero, la gente que tiene más conexiones, tiene más posibilidades de emprender. Vale, pues ya lo sabemos, aceptamos, tenemos que aceptarlo, empecemos a dar el siguiente paso. Ujú. Cuando yo emprendí, yo no tenía ahorros, mi madre no, o sea, somos de una familia con pocos recursos, no teníamos básicamente, y yo incluso recuerdo que uno de mis amigos me dijo, Pablo, tú has conseguido becas, has estudiado en China, en Estados Unidos, has ido a 1000 sitios, creo que ya vale, ¿no? Con pedir que otra gente pague para que tú consigas tus sueños. O sea, que no solo a veces no tienes dinero, sino que a veces es muy difícil conseguir el apoyo emocional aparte de ese dinero, ¿vale? O Claro. sea, que también las dos cosas, pero claro, las personas que no tienen dinero es como que tienen menos dardos para tirar. Por lo tanto, se tienen que asegurar que apuntan muy bien. Y eso significa no pararte, ¿vale? Hacer muchos testeos y con poco ir validando que lo que estás planteando va a haber unos primeros clientes, esos clientes que dicen, ¿no? Clientes evangélicos que van a querer comprar tu producto y enfocarte en ellos mucho. Y a partir de ahí ir yendo de esos 3 clientes, 5, 20 y poco a poco ir creciendo. O sea, hay formas de emprender sin recursos, pero es Ujú. cierto que la gente que más recursos tiene, más fáciles. Eso Claro. desgraciadamente es una realidad. Sí. En otro episodio que haremos más adelante estaremos justo hablando de eso, de ¿no? Cómo ese primer cliente que vale oro, porque puede ser un poco tu catapulta a conseguir más luego después. Oye, y hablemos de la figura del mentor, que es súper necesaria, ¿no? En Bridge siempre estamos hablando de la figura del mentor. ¿Qué significa tener un mentor para ti? ¿Qué nos puedes contar de cómo ha sido esto en tu experiencia? Bueno, yo creo que he tenido muchos mentores, bueno, incluso diría, he tenido más mentoras todavía, Ujú. eh, y personas que me han ayudado en diferentes tramos, ¿no? El viaje es muy largo. Cuando yo estaba en la universidad, pues, como digo, fueron 3, 4 profesores que me ayudaron mucho, que confiaron en mí. Eh, y, y eso, o sea, no, las personas, los mentores que te quieren ayudar, primero tienes que cuestionarte por qué te quieren ayudar, ¿no? Y al final la respuesta debería ser porque confían en ti y Ujú. confían en el para qué, en tu propósito. Eh, También diría, aléjate de aquellos que no eres capaz de contestar esta pregunta de esta manera, ¿no? Que tienen a lo mejor otro fin o que inmediatamente te están intentando casi hasta cobrar. Eh, entonces yo diría que, o sea, es muy, muy importante porque al final vas a ser vulnerable, ¿no? Te vas a plantear muy vulnerable ante estas personas y tienes que asegurarte que estáis alineados, ¿no? Pero para mí los mentores que me apoyaron, sobre todo al principio, lo que más me dieron fue pues, seguridad, me empujaban, me mantenían un poco en esa línea, ¿no? A veces
no, es que no he podido porque he tenido... No, a ver, no pasa nada, pero venga, la siguiente vez, adelante. O sea, creo que el proceso de trabajar con mentores no es un proceso de 3 meses, es un proceso de por vida. Claro. Es una forma de emprender, incluso. Sí, pero ¿Y cuáles? Perdón, Álvaro. Iba a preguntar, ¿cuáles crees que serían las cualidades primordiales que tiene que tener esa persona, ese mentor? Yo creo que tienen que saber escuchar y también saber, no sé si guiar, sí, guiar sin plantearte la solución ya. O sea, un mentor es la persona que te ayuda a desbloquear tu potencial, son personas que te ayudan a ver lo que ahora mismo no estás viendo. No simplemente te dicen yo lo que haría es esto, sino mira, el problema que estamos viendo es aquí. ¿Tú qué decisión tomarías? ¿No? Y te van abriendo esas puertas y también te previenen de posibles retos que te vas a encontrar en el futuro. Entonces, yo recomendaría que las personas busquen mentores, primero que han pasado por eso, pero que hayan pasado, no tienen por qué incluso, definitivamente los mejores mentores son emprendedores en tu mismo sector, que tienen los contactos, que te pueden ayudar. Pero el conocimiento del sector a veces es tan importante porque te da ese conocimiento interno. También diría eso, ¿no? Conocimiento del sector, que sepan escuchar, que sepan guiar y, y por último, que sean generosos con su tiempo y ¿por qué no? Que te lleves bien y que disfrutes, ¿no? De esa compañía. Que a nivel personal conectéis, ¿no? Has dicho una cosa que me gustaría recalcarla, que es la importancia de que un mentor, ¿no? te haga preguntas, o sea, como que te haga las preguntas adecuadas más que darte las respuestas directamente, que eso al final es lo que va a hacer de ti una persona pues resiliente, con recursos y que el día de mañana, ¿no? cuando sigas con tu proyecto, va a hacer que, pues, por lo menos a nivel personal, el proceso te sea más fácil. Total, yo me he encontrado emprendedores en el camino que yo veía y decía, ¿y cómo has llegado aquí? Decía, no, porque a mí en realidad esto me lo han hecho y esto me lo ha hecho otra persona. Claro. Y claro, yo decía, pero ¿y cómo das un paso adelante si en realidad vas con una muleta de uno, con el otro? Es que a mí me daría mucho miedo seguir avanzando no siendo el dueño de todas las decisiones que tomo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que un buen mentor es aquella persona que aunque duela, aunque te diga, Claro. esto lo tienes que saber y esto te la vas a pegar, definitivamente te ayuda a que no te la pegues, pero no lo hace por ti. Claro, sí, ¿no? Como que planta esa semilla para que luego tú la hagas crecer y al final se convierta en un valor tuyo que te vas a llevar para siempre como emprendedor. ¿Y tú alguna vez, Pablo, te has planteado mentorizar? ¿Has mentorizado? Uy, yo fui mentor de los primeros, yo no sé cuántos emprendedores de Bridge, yo fui el mentor. Incluso a día de hoy sigo mentorizando a algunos que todavía, o sea, que casi ya nos hemos vuelto amigos. O sea, para mí el mentorizar es compartir y también devolver, ¿no? A mí me han ayudado muchas personas y creo que es mi responsabilidad y también algo que me gusta, que disfruto, ver cómo otras personas pueden ser capaces de también desbloquear esas barreras como en su día hicieron otros por mí. Claro, al final por satisfacción personal también, ¿no? De ver el impacto que estás generando y un poco devolver lo que recibiste en su momento. Si te parece, Blanca, más o menos como estamos llegando un poco a la recta final de la entrevista, Sí. podemos pasar a los comentarios del chat para que también la gente pueda hacer sus preguntas. Estaba viendo aquí que tenemos algunas preguntas. Nos preguntaban, por ejemplo, cuando estábamos hablando de la parte de clientes, nos preguntaba Rocío cómo encontrar esos primeros clientes, que creo que puede ser un reto, ¿no? Para muchos emprendedores cuando están empezando. Bueno, pues yo siempre digo que en estas fases iniciales lo que tienes que identificar no es cualquier cliente, sino el cliente más fácil. O sea, tienes que ir a lo fácil. Y esos clientes, los llamados, ¿no? clientes evangélicos, las personas que con que le des un poquito de lo que ellos quieren,
ya estarían dispuestos a comprar tu producto o tu servicio. Exacto. Y que no te enfoques en los clientes más, pues eso, más duros, más difíciles, los que quieren más cosas. Eso es para ¿Cómo después, ¿no? conseguirlos? Claro, eso es para después. Ya vas a evolucionar tu servicio, tu producto para más tarde. Pero ¿cómo consigues a esos primeros? Bueno, la mejor forma es en el proceso de diseño de tu producto, de tu servicio. Cuando tú estás creándolo, lo tienes que co-crear con ellos. Sé que suena un poco raro, ¿no? ¿Cómo voy a co-crear mi producto con mis propios clientes? Sí. En realidad tienes que hacer mucho análisis y empezar a ver ese cliente evangélico, ¿quién es en realidad? ¿No? ¿Qué tipo de personas son? Y empezar a utilizar LinkedIn, utilizar WhatsApp en lo que puedas, conectar con estas personas porque al final son personas que tienen el problema que tú quieres resolver. Esos te van a ayudar a conseguir a otros. Y a partir de ahí vas a generar como una mini comunidad de potenciales clientes que primero te van a ayudar a entender quién es, cómo son, qué piensan y después, a partir de ahí, por cuánto dinero estarían dispuestos a pagar por ese servicio y poco a poco ir pues eso, aumentando el número de clientes. Las fases iniciales son muy duras. A veces la gente piensa que vas a poner tu página web y la gente va a llegar y va a Claro. empezar a comprar tu producto, pero la realidad no es así. O sea, tienes que hacer mucho testeo con futuros clientes o gente que se parece a ellos antes de poder hacer eso. Ese no es el primer paso, empezar a vender, pero uno no puede dejar de vender. Claro. ¿Y cuáles fueron tus primeros clientes? Pues nuestros primeros clientes fueron 4 emprendedores, uno de México y 3 de Ghana, con los que yo piloté la metodología. Entonces yo fui un mentor o comentor de todos y pues había otros mentores y ellos iban pasando por un proceso que yo creé en Google Drive, o sea, y ellos eran, pues eso, estaban dispuestos a pasar por un proceso rudimentario, un poco feo, que no funcionaba bien, pero porque querían lo que nosotros le dábamos y no había otra alternativa, ¿no? Estaban dispuestos a trabajar con nosotros, confiaban en nosotros, les gustaba el modelo que teníamos y, y empezamos así. En realidad te tienes que enfocar de nuevo en aquellos clientes que ven más valor, que son más fáciles, no necesariamente los que tú quieres. Sí, también yo creo que estar dispuesto, ¿no?, a que las cosas vengan como tienen que venir y que quizá no es como tú te lo habías imaginado al principio, ¿no? De eso, de ya tengo mi web, ya lo tengo todo listo y muchas veces las cosas no pasan así. Teníamos otra pregunta y yo creo que ya cerramos. Volviendo al tema de valores, nos preguntan, ¿cómo se puede hacer como ese check, ¿no?, de valores entre equipo? Bueno, nos preguntaban en Bridge, pero yo creo que sí hablamos también a nivel equipo para que este consejo le pueda servir a cualquier emprendedor. Si hay algún método, ¿no?, como para asegurar que esta gente tiene esos valores acordes con los tuyos a la hora de contratar. Pues sí, incluso nosotros en Bridge hasta ese método lo practicamos, lo hicimos hace cerca de unos 4 años. Y además incluso está en el programa, en una de las herramientas enseñamos este método, pero en realidad es bastante fácil. Cuando hablamos de valores, hay mucha gente que piensa que los valores es esa cosa que tú pones en tu web y quedan muy bonitos, pero los valores es la raíz de la planta, que puedes decir, ¿no?, que son los comportamientos. Entonces, lo que nosotros recomendamos es primero agrupar comportamientos que te encantan de ti y ver en otras personas. Y en otro lado, comportamientos que odias de ti o que no te gustan de otras personas. Y empezar a ver, esto lo haces tú con tu equipo, y empiezas a ver que esos comportamientos los puedes aglutinar, los puedes agrupar en unas islas, que hay, claro, pues hay un montón de comportamientos que, por ejemplo, pueden ser, me gusta cuando las cosas se entregan a tiempo, cuando todo está en orden, cuando tal, pues a lo mejor ese valor que está en común, pues podéis decir que es, pues imaginamos, ¿no?, el orden o la armonía. Y es algo que se decidió entre todos, ¿no? Pero es mucho más, primero, analizando comportamientos y de ahí viendo qué valores emanan esos comportamientos. Y al final yo recomendaría enfocarse en 3, 4 valores y a partir de ahí tener ese consenso entre todos de que esto es lo que me representa.
completamente. Mm. Pues muy bien, yo creo que también ha llegado ya la hora, se nos ha pasado el tiempo volando, la verdad. Pero bueno, estamos seguros de que también para ti, Pablo, revivir un poco esta experiencia, ¿no? Cómo ha sido pues, las fases iniciales en Bridge y todo ha sido tu proceso de emprendimiento, también ha ayudado bastante a la gente que nos está viendo a desbloquear algunas dudas. Entonces, bueno, recordad que hemos puesto en el chat un descuento que se llama P10 Yo Emprendo. Ujú. Si Lo ahora vuelvo lo a volvemos compartir a poner en el chat. ahora también. Y nada, es un descuento para si os queréis registrar, si queréis echar un vistazo en bridgeforbillions.org y ver el programa de incubación que estamos desarrollando para bueno, personas que están en fases tempranas. Podéis incluirlo y tener un 10%, ¿vale? Así que nada, Pablo, muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros y por haber ayudado también a la gente que nos está viendo. Y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias a usted. Pablo. Nos vemos pronto. Chao. 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 Bueno, Bueno, pues nada, la verdad es que ha em, sido interesante, ¿no? La ha sido muy conversación, Blanca. interesante. Ay, espérate un momento, Álvaro, a ver, que no te veo ahora. Bueno, me vuelvo aquí, no pasa nada. Nada, sí, me ha encantado lo que hemos hablado con él. Hemos hablado un poco de todo, ¿no? Un poco de valores de equipo, hemos hablado un poco de esos primeros clientes, de cómo ser un emprendedor resiliente. Me encanta, hemos tocado todos los palos. Nada, simplemente decir que... Ay, a ver, ahora aquí, bueno. Simplemente decir que vamos a estar la semana que viene con otros emprendedores de nuestra comunidad, son los emprendedores de Cook Eat Light. Y nada, nos volvemos a ver el jueves que viene a la misma hora a las 6 y seguimos Perfecto. hablando de emprendimiento y emprendimiento desde cero. También, como recordatorio un poco rápido antes de que nos vayamos, Ujú. contarle a la gente que Bridge for Billions, para aquellos que no lo sepan, tiene un programa de incubación que se llama The Leap. Ha ayudado en más de 1.800 emprendedores que han pasado a lo largo de estos años por nuestro programa. Vienen de todas partes del mundo. Hay una comunidad increíble, global, con la que poder conectar, con la que poder compartir con la gente y para abrirte muchísimas puertas de manera internacional. Entonces, recordamos el código para la gente que les esté interesada, también que podéis compartir. Subiremos este vídeo a YouTube, esta retransmisión, para que Ujú. si alguien quiere volver a echar un vistazo, compartirlo o pues, volver a escuchar algún consejo, que lo tenga también presente. Entonces, nada, Perfecto. creo que por Gracias, Álvaro. aquí ya hemos terminado. Muchísimas gracias, Blanca, Ha sido un placer. y nos vemos el jueves que viene. Nos vemos la semana que viene. Chao, un saludo a todos. Muchas gracias a todos.